¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo sin buscar la aprobación de ojos invisibles? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin calcular primero qué dirían los otros, qué pensarían, cómo juzgarían? Aquí estamos, en esta encrucijada perpetua donde el alma humana se debate entre dos tiranos: el verdugo externo que nunca descansa y el juez interno que rara vez habla. Y sin embargo, seguimos corriendo hacia las voces que vienen de afuera, como mariposas nocturnas, hacia una luz que nos quemará las alas, ignorando esa llama tenue pero constante que arde en el centro de nuestro ser, esperando que alguien, alguna vez, se detenga a escucharla. La validación externa es el opio del alma moderna, la droga más pura y adictiva que existe. Desde que damos nuestros primeros pasos, aprendemos que el amor llega envuelto en aplausos, que la aceptación se mide en sonrisas ajenas, que nuestro valor como seres humanos se cotiza en la bolsa de opiniones públicas, donde las acciones suben y bajan según el humor de extraños. Los padres nos enseñan sin saberlo que somos dignos de amor solo cuando cumplimos expectativas, cuando nos comportamos como pequeños actores en el teatro de sus proyecciones. Los maestros nos califican no solo en matemáticas o historia, sino en la capacidad de agradar, de no causar problemas, de ser el tipo de estudiante que hace quedar bien al sistema. Los amigos nos incluyen o excluyen, basándose en cuán útiles somos para su propia imagen social. Y así, día tras día, respiración tras respiración, aprendemos que existir significa complacer, que ser significa ser visto con buenos ojos, que vivir es una audición eterna, donde nunca sabemos si hemos conseguido el papel principal o si seremos descartados sin previo aviso. Pero la validación externa es un espejismo cruel en el desierto de la existencia humana. Cada vez que creemos alcanzarla, se aleja un poco más. Cada vez que pensamos que hemos reunido suficientes me gusta, suficientes elogios, suficientes miradas de admiración para sentirnos completos, descubrimos que necesitamos más, porque la validación externa es como intentar llenar un cubo roto con agua. Por más que echemos, siempre se escapa por las grietas de nuestra inseguridad. Es una sed que no se calma bebiendo, sino que se intensifica con cada sorbo. Es una hambre que crece mientras más comemos de la mesa de la aprobación ajena. Y lo más perverso es que ni siquiera sabemos que estamos atrapados hasta que es demasiado tarde, hasta que hemos construido toda nuestra identidad sobre los cimientos movedizos de lo que otros piensan de nosotros. La tragedia de vivir para la validación externa es que nunca llegamos a conocer realmente quiénes somos. Nos convertimos en camaleones expertos, cambiando de color según el ambiente, adaptando nuestra personalidad a lo que cada situación demanda, perdiendo pedazos de nuestra esencia auténtica en cada transformación. Desarrollamos un sexto sentido para detectar qué versión de nosotros mismos será mejor recibida en cada contexto. La versión exitosa para el trabajo, la versión atractiva para las citas, la versión perfecta para la familia, la versión divertida para los amigos. Y en algún punto de esta metamorfosis constante, la persona real se pierde, enterrada bajo capas y capas de personajes que hemos creado para sobrevivir en el teatro social. Nos despertamos una mañana y nos damos cuenta de que no sabemos cuál de todas esas máscaras es realmente nuestro rostro. El precio que pagamos por esta adicción a la aprobación externa es devastador y silencioso. Perdemos la capacidad de tomar decisiones basadas en nuestros verdaderos deseos y valores. Cada elección se convierte en un cálculo. ¿Qué dirán? ¿Cómo me verán? ¿Esto aumentará o disminuirá mi valor en el mercado social? Elegimos carreras que impresionan a otros en lugar de las que nos apasionan. Nos casamos con personas que lucen bien en nuestro brazo en lugar de las que entienden nuestra alma. Compramos casas, autos, ropa, no porque los necesitemos o nos gusten, sino porque proyectan la imagen que creemos que debemos proyectar. Vivimos vidas prestadas, existencias de segunda mano donde cada momento está contaminado por la pregunta constante:
¿Estoy siendo suficientemente bueno para los demás? Y entonces, en los momentos más silenciosos, cuando la multitud se dispersa y las luces del escenario se apagan, nos enfrentamos al vacío que hemos creado, porque la validación externa es como una droga que requiere dosis cada vez más altas para generar el mismo efecto. Lo que antes nos emocionaba, un cumplido, una mirada de aprobación, un me gusta en redes sociales, ahora apenas registra en nuestro sistema nervioso entumecido. Necesitamos validación más intensa, más frecuente, más dramática para sentir algo parecido a la satisfacción. Y cuando no llega, cuando hay silencio en lugar de aplausos, cuando nadie nos está mirando con admiración, nos enfrentamos a un terror primitivo, la posibilidad de que tal vez, después de todo, no valemos nada. La validación externa nos convierte en mendigos emocionales, extendiendo constantemente la mano en busca de migajas de aprobación que otros puedan tirarnos desde sus pedestales de juicio. Desarrollamos una hipersensibilidad patológica a las reacciones ajenas. Un ceño fruncido puede arruinar nuestro día entero. Un comentario ambiguo puede desencadenar horas de análisis obsesivo. Una respuesta tardía a un mensaje puede sumergirnos en espirales de ansiedad donde imaginamos el peor escenario posible. Nos convertimos en arqueólogos de gestos, excavando cada interacción social, en busca de evidencia de que somos amados, aceptados, valorados. Y cuando esa evidencia no aparece, cuando los demás están demasiado ocupados con sus propias vidas para darnos la validación que necesitamos, nos sumergimos en la desesperación más profunda. Pero existe otro camino, una ruta menos transitada que conduce hacia territorios inexplorados del ser. La validación interna no es un concepto abstracto o una meta inalcanzable. Es un músculo que podemos fortalecer, una voz que podemos aprender a escuchar, una brújula que podemos calibrar para que apunte siempre hacia nuestro norte verdadero. La validación interna significa desarrollar la capacidad radical de ser nuestro propio testigo, nuestro propio juez, nuestro propio público. Significa aprender a aplaudir nuestros esfuerzos aunque nadie más los vea, a reconocer nuestros logros aunque nadie más los celebre, a consolarnos en nuestros fracasos aunque nadie más los comprenda. La validación interna comienza con el acto revolucionario de prestarnos atención a nosotros mismos. No a la versión de nosotros que queremos proyectar, no a la imagen que creemos que debemos mantener, sino a la persona real que respira debajo de todas las máscaras. Significa hacer pausas durante el día para preguntarnos, ¿cómo me siento realmente ahora mismo? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo, mi corazón, mi intuición? Es un acto de rebeldía contra un mundo que nos ha enseñado a ignorar nuestras señales internas en favor de los semáforos externos que nos dicen cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo cambiar de dirección. Desarrollar validación interna requiere coraje, el coraje de decepcionar a otros para ser honestos con nosotros mismos. Significa aprender a decir no sin dar explicaciones elaboradas, sin justificar nuestras decisiones ante tribunales de opinión que nunca nos pidieron que compareciéramos. Significa elegir la soledad auténtica sobre la compañía falsa, el silencio verdadero sobre el ruido validador. Es aprender a celebrar nuestros pequeños triunfos privados, esa conversación difícil que finalmente tuvimos, esa decisión que tomamos basada en nuestros valores y no en el miedo al juicio, ese momento en que nos tratamos con la misma compasión que ofrecemos a otros. La validación interna no es narcisismo disfrazado ni autocomplacencia ciega. Es la disciplina espiritual de conocerse profundamente, de aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras, de encontrar paz en la imperfección humana que nos constituye. Es desarrollar la capacidad de ser testigos neutrales de nuestra propia experiencia, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos como buenos o malos, simplemente como parte del complejo ecosistema de nuestra psique. Es aprender a tratarnos como trataríamos a un amigo querido, con paciencia, comprensión y amor incondicional. El camino hacia la validación interna pasa necesariamente por el valle de la incomodidad social.
Habrá momentos en que otros no entiendan nuestras decisiones, en que nos acusen de egoístas por priorizarnos, en que interpreten nuestros límites saludables como actos de hostilidad. Habrá personas que se alejen cuando dejemos de ser lo que ellos necesitaban que fuéramos. Y en esos momentos de soledad aparente, cuando el mundo externo nos retira su aprobación porque no estamos jugando según sus reglas, es cuando más necesitamos recordar que la única aprobación que realmente importa es la que podemos darnos a nosotros mismos. La validación interna nos enseña que somos completos sin necesidad de confirmación externa. Nos permite caminar por el mundo sin la urgencia desesperada de ser vistos, entendidos, aplaudidos. Nos da la libertad de fallar sin colapsar, de triunfar sin inflarnos, de existir sin justificarnos. Es la diferencia entre ser un actor buscando constantemente la aprobación del público y ser el director de nuestra propia obra, tomando decisiones creativas basadas en nuestra visión artística interna y no en las demandas del mercado. Cuando aprendemos a validarnos internamente, las opiniones externas se convierten en información interesante, pero no determinante. Podemos escuchar feedback sin que defina nuestro valor. Podemos recibir críticas sin que destruyan nuestra autoestima. Podemos vivir rechazos sin interpretarlos como evidencia de nuestra indignidad fundamental. La diferencia es sutil, pero transformadora. Pasamos de necesitar la aprobación externa para sentirnos bien a disfrutarla cuando llega, pero no dependiendo de ella para nuestra estabilidad emocional. La validación interna también nos permite ser genuinamente generosos con otros. Cuando no estamos constantemente hambrientos de aprobación, podemos dar sin la expectativa secreta de recibir validación a cambio. Podemos amar sin el miedo de que nos abandonen si no somos perfectos. Podemos crear sin la ansiedad de que nuestro trabajo sea juzgado. Podemos existir sin la presión constante de demostrar que merecemos el espacio que ocupamos en este mundo. El proceso de desarrollar validación interna es como aprender un nuevo idioma después de décadas de hablar solo uno. Al principio se siente extraño, forzado, antinatural. Hemos estado tan acostumbrados a buscar confirmación externa que confiar en nuestro propio juicio se siente como caminar en la oscuridad. Pero gradualmente, como el amanecer que llega despacio pero inevitable, comenzamos a reconocer la sabiduría que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que dejáramos de gritar hacia afuera para poder escuchar el susurro interno que nunca se calló. La paradoja hermosa de la validación interna es que cuando finalmente la desarrollamos, cuando aprendemos a ser nuestros propios aliados incondicionales, el mundo externo comienza a reflejarnos de manera diferente, no porque hayamos cambiado para complacer a otros, sino porque al estar en paz con nosotros mismos, irradiamos una energía diferente, una presencia auténtica que atrae el tipo correcto de atención. Las personas que se sienten atraídas hacia nosotros ya no son las que buscan alimentarse de nuestra necesidad de validación, sino las que reconocen y respetan nuestra autenticidad. Y al final, cuando las luces del mundo se apaguen y nos encontremos solos con el eco de nuestros pensamientos, no seremos mendigos emocionales contando las monedas de aprobación que otros nos tiraron durante el día. Seremos dueños de nuestro propio reino interno, ricos en autoconocimiento, abundantes en autocompasión, prósperos en la única moneda que realmente importa, la capacidad de mirarnos a los ojos sin flinchar y decir, con la voz serena de quien ha encontrado su hogar interno, soy suficiente tal como soy, aquí y ahora, sin necesidad de que nadie más lo confirme.